Buenos días, bienvenidos el quinto y último día del Lambre Life Week. Agradecemos a todo el equipo del Hospital Álvaro Cunqueiro. Muchísimas gracias, Roy, muchísimas gracias, Rocío. Esperamos que sea muy didáctico el caso y os guste. Recordar que van a quedar todos los casos grabados para que podáis acceder en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues, como decía Alejandra, nos encontramos en la sala de hemodinámica del Hospital Álvaro Cunqueiro para hacer pues, una demostración en vivo de un cero de Orejuela con el dispositivo Lambre. Conmigo en el caso va a estar Rocío González Ferreiro y a la imagen va a estar el doctor Manuel Barreiro, que ahora en un ratito pues explicaré un poco el papel de las técnicas de imagen en la planificación y la selección de los dispositivos de cierre de orejuela, en concreto de cómo se debe hacer para el dispositivo Lambre. Tenemos un equipo de enfermería formado por Antía, Carmen y Mónica, que nos acompañarán y estarán con nosotros. Y ya para que no nos retrasemos mucho, vamos a pasar a presentar el caso, que lo hará nuestro becario de intervencionismo estructural, el doctor Roberto Alarcón. Y tras la introducción, pues ya contaremos un poco cómo vamos a hacer la estrategia y todo eso. Robert, cuando quieras. Sí, buen día. Pues, ¿qué nos aporta el dispositivo Lambre? A continuación vamos a presentar la historia clínica del paciente. Se trata de una paciente femenina de 75 años con antecedentes patológicos personales y factores de riesgo cardiovasculares como tal, una fibrilación auricular paroxística desde hace 10 años aproximadamente, anticoagulada con el X. Presenta un CHA2DS2 score de 5 y un Hasbled de 3. Además hizo un ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda de probable etiología cardíaca, el 5 del 2019. Pues es una señora con una vida basal sin limitaciones, independiente para actividades básicas de la vida diaria. Y posteriormente, en febrero del 2021 de este año, presentó un gran hematoma en miembro inferior derecho que se extendía desde la fosa poplitea hasta los 2/3 proximales de la pierna, motivo por el cual se le bajó la mitad de la dosis de X a 2.5 miligramos cada 12 horas. Su electrocardiograma, pues con una fibrilación auricular con respuesta ventricular adecuada, presenta un ecocardiograma que es funcionalmente y estructuralmente normal. La analítica al día del ingreso, con una glucosa en 101, urea en 38, una creatinina en suero en 0,85, sodio en 141, potasio 402, hemoglobina 14. El tratamiento actualmente está con dronedarona, un comprimido cada 12, apixaban 2.5 cada 12, atorvastatina 40 y pantoprazol 1 cada 12 horas. Entonces, ¿cuál es el plan a seguir? Evidentemente, realizar un estudio previo contacto y análisis preprocedimientos y posteriormente, o sea, en el día de hoy, realizar un procedimiento realizado bajo sedación consciente con una microsonda para realizar el ecotrans esofágico. A ver, ¿qué consideraciones técnicas o ventajas nos puede otorgar este dispositivo? Pues que presenta un anclaje estable, es totalmente recuperable y reposicionable, presenta un bajo perfil, 8D French, y una rápida endotelización. Es un dispositivo que es adaptable a diferentes anatomías de orejuela izquierda, con lo cual presenta muchas ventajas. Permite tratar orejuelas izquierdas bilobuladas o multilobuladas, tamaños de orejuela izquierda extremo y también orejuelas izquierdas con poca profundidad. Aquí podemos observar el gráfico donde se ve muy bien. Y también se lo puede realizar en procedimientos en situaciones especiales. Por ejemplo, en pacientes que tengan trombos en la orejuela izquierda, gracias a cómo se va liberando, pues permite tratar este tipo de pacientes. Realizar una técnica en sándwich para pacientes con orejuela izquierda con morfología de chicken wing o técnicas de doble lambre pues para pacientes que tengan orejuelas sumamente grandes. Roy, seguimos contigo. Vale, pues ahora el doctor Manuel Barreiro pues, nos va a explicar un poco cómo enfocamos habitualmente nosotros los cierres de orejuela en el hospital, sobre todo desde que ha llegado él y desde que hemos adquirido la posibilidad de realizar imagen avanzada, y cómo nosotros intentamos enfocar todos los casos para valorar bien la anatomía y cómo es nuestra estrategia para obtener un resultado óptimo
y lo va a explicar ahora. Hola, buenos días. Como ha comentado el doctor Estevez, a continuación vamos a pasar a analizar la tomografía computerizada para hacer tanto el análisis de la orejuela como la planificación para el procedimiento, y luego posteriormente pasaremos a sala con esta imagen de la tomografía computerizada fusionada sobre la fluoroscopia para guiarla durante todo el procedimiento. Con lo cual, la adquisición en primer lugar de la tomografía computerizada tiene que ser una adquisición sincronizada con el latido cardíaco. Generalmente solemos coger una fase en la que estemos en la telesístole, que es el momento en el que vamos a tener la orejuela con el mayor volumen, que es el tamaño que nos va a interesar para poder dimensionar nuestro dispositivo. Y los aspectos que tenemos que tener en cuenta, pues bueno, sería una tomografía computerizada con una sincronización cardíaca, como hemos comentado, y con un medio de contraste administrado para la opecificación de las cavidades izquierdas, o sea, una angio-TC estándar. Lo que nosotros haríamos una vez que hacemos la adquisición de la tomografía computerizada, para poder descartar que exista ningún tipo de trombo dentro de la orejuela, es realizar una segunda adquisición con un kilovoltaje ligeramente más bajo, entre 60 y 90 segundos de morado, lo que llamaríamos una fase venosa. De esta manera, así, pequeños defectos de reflexión que podríamos observar en la fase arterial, en la fase venosa, si se corrigiesen, desapareciesen, nosotros sabríamos que se trata únicamente de flujo lento, y si persistiesen podríamos identificar trombo. Con esto tenemos varios trabajos que nos hablan de una capacidad de exclusión de trombo dentro de la orejuela por encima del 95-97%. Ya una vez que tenemos adquirido nuestra tomografía computerizada, a la hora de tener que interpretar la orejuela, primeramente podemos hacer un barrido o una lectura inicial en morfología axial, en orientación axial, para orientar toda la estructura y toda la anatomía que nosotros tenemos en nuestro paciente. Y tienen especial interés dos aspectos. El primer aspecto que tenemos interés a la hora de seleccionar a los pacientes es descartar que tengamos ningún defecto de reflexión dentro de la orejuela. Para eso utilizaríamos la fase arterial y fase venosa. La fase venosa aquí no la tenemos, pero ya vemos que no hay ningún defecto de reflexión dentro de la orejuela en fase arterial, con lo cual no la vamos a tener en fase venosa. Y esto de aquí serían los músculos pectíneos. Posteriormente haríamos una selección del tamaño y de la anatomía de la orejuela, que eso lo pasaremos a hacer ahora mismo. Y el último aspecto que tendríamos que mirar sería el septo interauricular, que tenga una integridad, o que si tiene algún tipo de defecto, pues que lo podamos detectar precozmente. A la hora de ir a analizar la orejuela, nosotros lo que haríamos sería, sobre la imagen axial, colocamos nuestro MPR, nuestras cruces de corte, las colocaríamos cruzando a través del ápex del ventrículo izquierdo, de la pared posterior de la aurícula y de la válvula mitral. Eso nos configuraría esta imagen de aquí, que se denomina eje largo vertical. Y si nosotros hacemos exactamente el mismo corte, cortando el ápex, la válvula mitral y la parte posterior, obtendríamos este plano de aquí, que sería un eje largo horizontal. Con el eje largo horizontal y el eje largo vertical, la línea roja que corta es un eje corto. Si el eje corto lo subimos justo al nivel de la aurícula y lo orientamos hacia donde está la orejuela, lo que obtenemos es la imagen clásica de dos cámaras que estamos habituados a ver en la ecocardiografía. Con esta imagen nosotros podemos orientar y identificamos perfectamente dónde tenemos la arteria circunfleja, con lo cual tendríamos dos posiciones que nosotros podríamos analizar previamente, que serían la posición inicial desde el ligamento de Marshall hasta la circunfleja, lo que denominaríamos el ostium de la orejuela, que es donde pasa la transición de miocardio de aurícula izquierda a miocardio de orejuela, que sería esta posición de aquí. Y luego posteriormente tendríamos una segunda posición que varía un poco, como ustedes saben, en función del dispositivo que nosotros vayamos a utilizar. Nos tenemos que introducir aproximadamente 1 centímetro, variando un poco los landmarks en función del fabricante, tanto en un plano como en el plano coronal, que aquí nosotros tendríamos que analizar de arriba abajo para intentar coger justo donde hace el cuellito la orejuela y tener esta segunda posición, que sería correspondiente a esta, que se correspondería con el landing zone. Nosotros ya tenemos medidos previamente estos dos puntos, con lo cual aquí tendríamos lo que sería el ostium en esta postura, en esta posición, y nos sale un ostium de 27-28 milímetros. Tenemos también medido el landing zone, que nos ha salido de 24 milímetros y que queda perfectamente definido donde hemos visto anteriormente. Además de esto, las otras medidas que tendríamos que hacer a la hora de completar el estudio sería justo desde la zona del landing zone, medir una medida directa hacia la pared posterior de la aurícula para ver la profundidad que tenemos directa, o desde el propio ostium, medir una medida directa al ápex de la aurícula izquierda para saber cuánta profundidad tenemos para navegar por dentro con el catéter. Ya con todas estas medidas nosotros podríamos hacer una valoración de qué tipo de dispositivo tendríamos que utilizar. El último aspecto que nosotros podríamos valorar sería la anatomía propia de la orejuela izquierda. Entonces la anatomía la podemos valorar perfectamente en un plano axial,
y podemos ver cuántos lóbulos tiene, si tiene lóbulos proximales, si no tiene lóbulos proximales. En este caso, por ejemplo, es la anatomía de coliflor, pero es mucho más fácil realizarlo en una aproximación tridimensional. Nosotros lo que hemos hecho con este programa es a realizar una segmentación tridimensional semiautomática de todas las estructuras cardíacas. Las estructuras cardíacas además aparecen individualizadas, con lo cual nosotros podemos desactivarlas y activar únicamente una a una, con lo cual nos permite identificar muy bien cuál es cada una de las estructuras y la anatomía de cada una de las zonas. Por ejemplo, vemos aquí en esta pequeña zona unas irregularidades que se van a corresponder, por ejemplo, aquí lo ven ustedes, con un defecto en la segmentación. Por eso decimos que es una segmentación semiautomática, porque siempre tenemos que corregirla adecuadamente para tener una referencia que sea fehaciente y que sea reproducible con la anatomía del paciente. A la hora de hacer la segmentación, hemos segmentado la aurícula izquierda, hemos segmentado la orejuela. Aquí además nos va a permitir hacer una planificación inicial de los ángulos de proyección para poder ver las diferentes posiciones de la orejuela. Hemos segmentado también las arterias coronarias, que lo vamos a ver posteriormente. Especialmente hemos segmentado de forma individual la arteria circunfleja, que nos va a servir de referencia durante el procedimiento. Hemos segmentado la aurícula derecha para saber realmente dónde tenemos la posición de punción. Nosotros, además de hacer la segmentación por cavidades, otro de los aspectos que podemos hacer es colocar algunas referencias anatómicas. Entonces, las posiciones de referencias anatómicas que hemos colocado en el ostium de la orejuela izquierda, como pueden ver ustedes aquí. Hemos colocado un punto de referencia justo en la porción más inferior y más posterior del septo intraauricular, que es el sitio donde nosotros vamos a colocar la punción, y hemos colocado otra referencia en la vena cava inferior. Además de tener estos tres puntos, que los ven ustedes detallados ahí en la imagen tridimensional, podemos colocar las mediciones que habíamos visto, que son estos círculos, que tendríamos un círculo de ostium que está en amarillo, un círculo de landing zone que está en rojo y un círculo de punción que está en verde. Vamos a eliminar las estructuras tridimensionales que no nos interesan, que en este caso serían las cavidades derechas. Vale. Y nos quedaríamos únicamente con estas estructuras. Vamos a quitar también la aorta y las coronarias que no son la circunfleja. Con lo cual tiene interés estos círculos, que son las posiciones que nosotros hemos determinado en la imagen bidimensional, va a tener interés en el siguiente paso, como ustedes van a ver. Y entre los puntos de referencia que hemos colocado, podemos trazar diferentes líneas que nos van a permitir hacernos una idea de cuál van a ser la posición o la trayectoria de los catéteres. Aquí viene un punto interesante, porque una vez que hagamos el corregistro, el doctor Estevez y el hemodinamista en general van a coger el control del arco de fluoroscopia, y una vez que esté hecho el corregistro, al mover el arco de fluoroscopia, va a poder alinear la posición del volumen tridimensional en cualquiera de los planos. Y sabemos que cuando este círculo pasa de estar en una posición circular a configurar una línea, estamos perfectamente alineados y tenemos una proyección en la que somos completamente coplanares a esa posición, que podría ser o el landing zone, como están viendo aquí, o por ejemplo la zona del ostium, o también por ejemplo en la zona de la punción. A la hora de trazar estas líneas y los puntos de referencia, pues nos dibuja un poco cuál sería la trayectoria o cuál sería el ángulo que tendríamos desde nuestro punto de punción a la zona de trabajo que nosotros vamos a tener. El siguiente paso, y ya avanzando, el siguiente paso que nosotros haríamos a la hora de poder avanzar en este tipo de segmentación, en este tipo de flujo de trabajo, sería con una estructura de referencia, que en este caso, por ejemplo, es la aorta con las arterias coronarias. Hemos realizado previamente 2 angiografías, y sobre esas angiografías hemos realizado un corregistro, moviendo tridimensionalmente este volumen sobre las 2 imágenes de angiografía, que son una oblicua izquierda y una oblicua derecha, para establecer una correlación entre lo que es la imagen de la tomografía computerizada con la imagen de la fluoroscopia. Y con ello luego podemos tener el resto de las imágenes o el resto de las cavidades completamente corregistradas. Y el último paso en el que nosotros tendríamos o que podríamos hacer un trabajo específico sería a la hora de seleccionar el tipo de proyección que nosotros vamos a utilizar. Con lo cual, aquí nosotros nos permite este programa posicionar dónde estaría el isocentro del arco de fluoroscopia en el punto o la estructura anatómica que nosotros queremos visualizar, y esto nos va a permitir ir moviendo nuestro volumen tridimensional, girándolo sobre esa zona que es el isocentro y obteniendo todas las diferentes proyecciones posibles. Hay algunas proyecciones que, como ustedes pueden ver, son completamente imposibles, pero sí que dentro de todas las proyecciones que son posibles nos permite ir haciendo un estudio de cuál sería aquella que nos interesase más. Nosotros, por ejemplo, en este caso hemos decidido que nuestra proyección caudada va a ser esta de aquí y nuestra proyección craneada va a ser esta otra de aquí.
Vale. Entonces, ya hemos hecho el corregistro, con lo cual nosotros podríamos pasar a la última fase de los diferentes pasos que tiene nuestro programa de corregistro, que sería pasar a una imagen en tiempo real. Con lo cual, a partir de ahora, en cuanto pisen la imagen de fluoroscopia, esta imagen aparecería superpuesta a la pantalla de fluoroscopia. Después de toda esta impresionante explicación, cada día aprendemos más. Pues ahora solo queda ya que nos salga bien el caso. Y vamos a empezar con toda esta imagen y toda esta guía. No sé, igual es difícil fallar. No sé, a ver qué tal nos saldrá. Y vamos a ello. Ahora el doctor Barreiro vendrá hacia aquí para ponerse a las mandos del eco. Baje la mesa. ¿Qué piensas? Vale. Sí. Sí. Pues ahora procederemos siguiendo la técnica estándar, que será pues, hacer la punción transeptal por todo lo que hemos visto. Ahora tenemos ahí, además la fusión en la pantalla, pues seleccionar una zona de punción idealmente en la zona pues, más inferior y posterior de la fosa, y eso lo iremos comprobando a la vez con la ecografía transesofágica con la sonda micro y pues con nuestra imagen de corregistro. Vamos a ir descendiendo, ya más o menos nosotros vemos dónde está la zona de la punción por el corregistro. Ahí vamos bajando y pues probablemente estaremos cerca ahí ya de la zona. Si hemos caído ya en la fosa probablemente estaremos un poco altos. Ahora vamos a bajar un poquito más e irnos bastante a posterior porque ahí estamos. ¿Qué te parece ahí, Manu? Ahí se está viendo la zona del tenting más o menos y ahí hemos cruzado prácticamente sin utilizar la aguja. Y ahora guiándonos por nuestra imagen, pues vamos a intentar colocarnos en la vena pulmonar superior izquierda, que yo creo que estamos bien ahí, ¿no? Ha sido un poco rápido porque la verdad que no hemos tenido ni que sacar la aguja, era un septo bastante fino y ha cruzado directamente. Ahora lo que procedemos es a hacer la heparinización completa con el resto de la heparina, 100 unidades kilo en total. Y vamos a medir la presión en la aurícula izquierda. ¿Vale? Como sabéis, lo ideal es que la aurícula izquierda tenga una presión media al menos de 10 milímetros de mercurio pues para que el tamaño que nosotros vamos a tener de aurícula pues sea probablemente el real y que no infradimensionemos o redimensionemos los dispositivos. Una vez que estamos medidas, tenemos una presión que es correcta, lo que vamos a proceder es a poner una guía de alto soporte en la vena pulmonar izquierda, a veces la superior, a veces la inferior. Ya sabemos nosotros por la ecografía que está ahí, lo vamos a ver también por la fusión, veis que estamos apuntando, ahí tenemos nuestra guía colocada en la vena pulmonar, como podéis observar. Y ahora Rocío va a retirar la vaina, la guía está en posición y pasaremos a introducir la vaina del dispositivo Lambre. A veces existe cierta discordancia entre las medidas ecográficas y las medidas que observamos por el TAC. Pero en este caso la verdad que son muy concordantes. Manu a lo mejor puede explicar las medidas que ha hecho ya, pero aproximadamente sale todo bastante similar a lo que teníamos. Con lo cual, pues coincide más o menos el dispositivo que teníamos pensado utilizar con el que utilizaremos finalmente. Ahora vamos a pasar la vaina, como podéis observar, la avanzamos a cruzado hasta la vena pulmonar. Este dispositivo, si podéis ver mis manos, bueno, voy a retirar el dilatador y la guía. Tiene una llave una llave hemostática que permite evitar que sangre. Entonces esto se cierra para poder nosotros ahora trabajar en la orejuela. Si os fijáis en el eco, estamos prácticamente apuntando ya a la orejuela.
que lo podemos controlar eso también con la fusión. Estamos más o menos en el ostium. Veis que en la imagen de fusión tenemos el ostium, la landing zone y la circunfleja. Ahora lo que haremos, y esto ya es técnica estándar, es introducir un pigtail a través de nuestra vaina para acceder a la orejuela, nos da más seguridad y haremos un par de inyecciones que nos ayudarán a valorar cuál es la mejor, a ver cuál es la mejor posición para desplegar el dispositivo. Por las medidas que tenemos, y ahora esto lo podrá explicar ahora. Lo podrá explicar ahora Manu. Estamos calculando pues aproximadamente un dispositivo de 28 de lóbulo y 34 de disco. Y ahora Manu pues nos contará un poco más de cómo ha hecho las medidas y si más o menos coinciden con esas. Sí, bueno, las medidas en el TAC lo hemos visto anteriormente, que cómo se alineaban, siguiendo un poco la sistemática que solemos hacer normalmente en la ecocardiografía. Y en eco, pues lo que hemos hecho ha sido pues unas medidas estándar. Cuando hemos empezado el procedimiento, tenemos puesto el eco, ¿verdad? Sí. Cuando hemos empezado el procedimiento hemos hecho un screening general de las diferentes vistas de la aurícula en los diferentes planos, comprobar que las velocidades de lavado eran suficientemente buenas y bueno, luego hemos realizado las medidas correspondientes siguiendo la metodología estándar y bueno, pues ahí tenemos todas las medidas que hemos obtenido, que estamos siempre en torno a 24 milímetros, que sería un poco la medida que hemos obtenido también en la tomografía computerizada. Para el hambre interesa también la medida del ostium para seleccionar el disco, porque como saben hay diferentes medidas tanto del paraguas como del disco. También hay que intentar hacer una visualización de la distancia que tenemos a la válvula mitral, especialmente si se encuentra muy cerca o si el ostium de la vena pulmonar superior izquierda es muy próximo o tenemos muy poco ligamento de Marshall y hemos decidido utilizar un disco extremadamente grande. Pero bueno, siempre que nos movamos en una relación normal no vamos a tener interferencias con otro tipo de estructuras. Perfecto. Ahora vamos a hacer un par de angios. Habitualmente comenzamos por la caudal, que es lo que equivaldría ecográficamente a la angulación de 135 grados, que es lo que nos da quizás la medida más grande de nuestra landing zone y nos permite ver el ostium, y con eso vamos a decidir un poco el tamaño. Ahí podéis observar. Está en ritmo sinusal, se ve perfectamente la zona del ostium y esa imagen como que ya sabíamos un poco de coliflor. La proyección craneal era, no quiero cargarme el eco, algo así me parece, aprox. ¿Cuánto más? Sí, míralo por favor. Como las tenemos en el TAC, pues nos permite hacer las dos proyecciones pues lo más ajustadas posibles a la anatomía de cada paciente. Es 35, 11, o sea, es más derecha que craneal. Vamos a hacer algo aproximado porque las proyecciones extremas pues no tampoco nos interesan. Y aquí, pues como podéis ver en la imagen de fusión, pues es prácticamente equivalente. Ahí se puede ver. Luego cuando despleguemos el dispositivo, pues haremos las dos comprobaciones para ver que el dispositivo pues sella perfectamente. Una cosa importante que hay que decir en cuanto a este dispositivo es que los que no lo conozcáis, los que lo conozcáis, es que tiene un lóbulo que es muy fácil de implantar. Quiero decir, tiene una estructura de esta forma de octopus que sale en las patas, es muy fácil de que se enganche dentro de la orejuela. Entonces es muy fácil de implantar y que se mantenga estable, pero eso no quiere decir que estemos cerrando correctamente la orejuela, porque a veces implantaciones muy proximales que el lóbulo queda bien, pues el disco realmente no está en tensión con respecto al lóbulo y puede haber movimientos, sobre todo si está en ritmo sinusal, que hace que la orejuela no quede bien cerrada y que al no estar en contacto con tejido, pues que la endotelización no sea buena. Entonces es importante en este dispositivo, que puede ser distinto para otros dispositivos, pero en este en concreto es importante, es implantarlo de tal forma que se consiga una buena tensión entre el lóbulo y el disco para que el disco se coloque de forma cóncava y esté en contacto, digamos, con el ostium y lo cierre completamente. Eso es lo ideal. No siempre se consigue, pero es lo ideal.
Yo creo que no vamos a realizar medidas, porque a veces también realizamos medidas sobre la angiografía, pero yo creo que las imágenes del TAC y del eco son tan concordantes que vamos a proceder con el dispositivo, que lo vamos a preparar ahora. Como os decía, sobredimensionamos habitualmente entre 3-4 milímetros. En este caso, yo creo que tenemos suficiente cantidad de hojuela como para sobredimensionar 4 milímetros y haremos un dispositivo, como habíamos comentado, Rocío, de 28 por 34 de disco. Una cosa que no comentamos anteriormente respecto a la imagen de fusión es que, como se puede ver en la pantalla, es una imagen que no está en movimiento, o sea, no está sincronizada con el latido cardíaco ni tampoco está sincronizada con la respiración. Es una imagen únicamente estática. Por ello sigue siendo imprescindible tener una imagen en tiempo real, que es la ecografía, para lo que es el guiado y el resultado en tiempo real del procedimiento. Esto sería una máscara para tener unas referencias anatómicas, pues, que nos puede dar eso, pues, anatomía, posiciones y medidas también. Y otro punto importante respecto a la imagen de corregistro es que no podemos, una vez que hemos hecho el corregistro, no podemos modificar la altura de la mesa porque cambiaría el isocentro, como bien saben todos ustedes, y entonces tendríamos que volver a hacer un nuevo corregistro. Cada vez que hacemos una angiografía, por ejemplo, antes hicimos 2 aortas para tener el caso preparado, pero ahora mismo con las angiografías que hemos hecho de orejuela, podríamos volver a ajustar el corregistro en caso de que no estuviera bien hecho, o hacer pequeños desplazamientos, y siempre cuando nos vamos a trabajar en zonas que estén muy alejadas de la línea media, es mejor hacer el corregistro justo en esa zona en la que nosotros vayamos a trabajar. Ahora sí podemos enfocar a Rocío. Está montando el dispositivo. Este dispositivo no viene premontado como muchos de los dispositivos que hay en el mercado, y tenemos que hacerlo nosotros. Es una cosa, bueno, como se ha hecho con un montón de dispositivos. Sí, Rocío va explicando los pasos. Nada, hemos preparado ya el sistema con el cable, la llave hemostática y el cargador. El dispositivo simplemente hay que empaparlo bien en una cubeta con suero heparinizado, y después tiene un sistema de tornillo que abrochamos como en muchos otros dispositivos. Tenemos también un sistema de clic que dejamos retirado. Después lo vamos a introducir en el cargador. Hasta el final. Y a continuación colgamos todo el sistema. Mantenemos dentro del agua. Abrimos para curvar hacia atrás el sistema. Vale, dejamos ya la llave y revisamos que no queden burbujas dentro de todo el sistema. Vale, revisamos aquí. Vale, perfecto. Listo. Pues en el último paso final, ahora estáis viendo con la fluoro y lo que hacemos es retirar el pigtail. Nosotros lo dejamos siempre hasta el final, hasta que tenemos el dispositivo montado, porque pues nos da un margen de seguridad importante. Lo vamos a retirar en estos momentos. Dejamos sangrar siempre hacia abajo para que no haya presión, y vamos a conectar el sistema de purgado al dispositivo y vamos a subir lavando siempre. Eso nos permite, pues, que a la hora de avanzar el dispositivo pues no se metan burbujas. A veces, como sabéis, es una vaina de 10 French que es muy buena, lo que pasa que al ser más pequeña, pues lógicamente la posibilidad de generar vacío es más grande. Entonces, nosotros subimos siempre lavando de tal forma que siempre se genere flujo de suero y que no permita la entrada de aire. Subimos el dispositivo, que se va acercando progresivamente. Siempre a la hora de llegar hacemos una comprobación de que está perfectamente unido, como podéis observar ahí. Y ahora ya lo que vamos a hacer es, lo vamos a ir avanzando y vamos a retirar
levemente la vaina para abrir lo que son las, digamos, las patas iniciales del dispositivo, que esa es la posición más o menos. Entonces comprobamos por ecografía, como podéis observar en las imágenes y en la fusión, que estamos aproximadamente en el ostium. No vamos a avanzar el dispositivo hacia adentro, ahí lo estaríamos dentro. Vamos a hacer un toque de contraste en estos momentos para ver la posición exacta. Esta es una disposición del dispositivo que es completamente atraumática y que no es nada lesiva, por lo tanto podemos avanzar perfectamente. Ahí estamos avanzando hacia una zona más profunda, y en esta posición, en esta posición vamos a iniciar, más o menos que corresponde a la landing zone, vamos a iniciar el despliegue. Lo ideal es que se nos quede enganchado, vamos a darle un pequeño giro antihorario, que se nos quede enganchado en esa parte móvil donde está el lóbulo, que sea profundo y que eso le mantenga la tensión con respecto al disco. En este punto lo que tenemos que hacer es empujar el octopus progresivamente, manteniendo un poco de giro antihorario. ¿Veis cómo se va abriendo? Ahí hemos liberado el octopus, que yo creo que lo tenemos bien enganchado, bien profundo. Y una vez que el dispositivo está enganchado, lo que haremos es, manteniendo el giro antihorario, hacer como una especie de liberación de lo que es el disco. Y ahí pues estaríamos más o menos, debería ser la posición. No sé si Manu nos puedes ir diciendo algo. Sí, un segundito. Bueno, geográficamente las características del... Sí, bueno, en eco, como estaba comentando el doctor son... Estevez, hemos hecho el despliegue del disco externo y del umbrella interior, que se ha visto bastante bien en el eco. Aquí estamos en una imagen de 135 y vamos haciendo un barrido en los diferentes planos del dispositivo, y vemos cómo el disco ha quedado completamente cóncavo, con tensión, mantenido el cierre del ostium, el disco externo, y con contacto aparente en todas las zonas. Nosotros, aparte de ver la posición, que parece bastante buena, tenemos que hacer una comprobación con color, que lo que solemos hacer es bajar la escala del valor de aliasing para intentar detectar velocidades más bajas y ver si existe algún tipo de flujo distal. Y hacemos lo mismo, un barrido en los diferentes planos. Y la verdad que no detectamos ningún tipo de color distal. El disco supera claramente el tamaño del ostium en todas las posiciones y en ningún momento se ve sobrelevado, con lo cual, dado que en este dispositivo lo que cierra completamente es el disco externo, parece que el resultado es muy bueno. Sí, no, decía que angiográficamente el resultado es también bueno. Se ven todas las características de buena estabilidad y despliegue del dispositivo. Vemos que la umbrella tiene una forma rectangular, que los marcadores radiopacos de la umbrella están más o menos a la altura del conector central, y que el disco tiene tensión, que vemos que tiene una forma convexa. Sí. Como podéis fijar, además esta paciente está en ritmo sinusal, con lo cual todavía es más importante que exista tensión entre el lóbulo y el disco para que se mantenga la presión y la forma cóncava del dispositivo hacia adentro en contacto con todas las estructuras. Vamos a hacer un par de inyecciones a ver el aspecto que tiene. Por la fusión, aunque es una máscara, como decía antes Manu, parece que está perfectamente en contacto con todas las estructuras y cubriendo lo que es, digamos, la parte superior del Marshall y sin interferir con ninguna otra estructura. Vamos a hacer la comprobación en las dos proyecciones que teníamos previamente. Ahí veis que está perfectamente en contacto. Lógicamente todavía pasa contraste, pero es una situación de porosidad inicial. La parte superior, Manu, está bien, la del Marshall, o tengo que tirar más. Esta es una de las cosas que son importantes valorar siempre, la parte superior del Marshall. Lo ideal es que esté perfectamente cubriendo la parte superior, o al menos en contacto. Es importante que no haya ángulos muy marcados entre el disco y esa zona de la orejuela, porque eso puede generar zonas de flujo lento que puedan luego suponer trombos. Yo creo que la situación es bastante buena, si estás de acuerdo, están perfectamente en contacto. Vamos a hacer la otra proyección un poco demostrativamente para cómo se ve en la proyección craneal, que se vería un poco más, digamos, la zona del ostium. Fijaos aquí que se despliega un poco más el dispositivo, la tensión que existe entre la umbrella y
el disco, y bueno, la sensación es que está bien. Aquí parece que podríamos tirar un poquito más, a lo mejor, del disco. No sé qué te parece a ti, Manu. Vale, yo creo que está en tensión también. Voy a hacer una traccioncilla así nada más para ver si desde aquí un poquito más atrás. A ver si se pega eso ahí un poquito más. Ahí. Bueno, yo creo que ahí esa zona está bastante bien. Como habéis visto, le he dado unos tirones, que eso también es una especie de tag test que nos indica la estabilidad del dispositivo. Y yo creo que estamos todos seguros, Manu, lo vamos a liberar. Rocío va ahora a liberar. Esto es una liberación similar a todos los dispositivos que utilizamos. Simplemente rotando antihorario. Abrimos la llave de la válvula hemostática para que no nos genere tensión y vamos rotando antihorario hasta que se libera. Perfecto, pues ahí lo tendríamos ya suelto. Una vez suelto, volvemos a comprobar todas las características de estabilidad y de oclusión y de contacto con el dispositivo. Estamos contentos en cuanto a la distancia y a la tensión y a la forma cóncava del disco, perfectamente en contacto con todas las estructuras, que eso es lo que va a favorecer una rápida endotelización, que es otra de las características del dispositivo, y pues evitar lo que es la trombosis relacionada con el dispositivo, que es probablemente hoy en día lo que más nos preocupa, porque lo que es la técnica y lo demás, pues una vez que pasas la curva de aprendizaje está bastante establecido todo. Yo creo que el resultado es bastante razonable. Si quieres añadir algún comentario, Rocío, sobre algo más. Yo creo que lo hemos desplegado bien profundo para generar esa tensión que decíamos previamente, es que es importante. Voy a hacer un tiro simplemente para ver cómo se mueve el dispositivo. Es que está prácticamente ocluida la orejuela en estos momentos ya, con lo cual pues el resultado está bien. Se puede observar en el corregistro que esto ha quedado perfecto a nivel donde lo queríamos colocar, con la zona donde queríamos anclar el dispositivo también perfectamente colocada. Y la verdad que cuando para nosotros ha sido un cambio empezar a hacer los casos de esta forma, porque la verdad que la planificación con el escáner te da unas posibilidades increíbles y te hace plantear la estrategia, incluso en ocasiones seleccionar dispositivos que sean mejor o peor para distintos tipos de anatomía. Y después el poder hacerlo, como veis el caso, con un poco de sedación, simplemente la paciente está despierta y con la sonda micro, pues nos permite también ser muy ágiles con los pacientes y hacer pues muchos casos en la mañana, que yo creo que es otra cosa. Cuando pones en marcha un programa de orejuela tienes que adquirir un volumen importante, y eso poder hacerlo de esta forma, con una planificación previa y luego ya ejecutar la estrategia mínimamente durante la sala, te da como mucha agilidad para hacerlo en muchos casos. Ahora simplemente vamos a retirarnos de la aurícula izquierda y vamos a cerrar con un punto en 8, y yo creo que vamos a ir terminando lo que es la retransmisión. Como os decía antes, Alejandra, va a quedar todo grabado. Si queréis contactar, dudas o lo que sea, pues yo creo que nuestros o a través de la compañía, nuestros contactos están fácilmente disponibles para todo el mundo. Y nada más, simplemente resaltar las bondades del dispositivo. Veis que parece que es una cosa sencilla, pim pam. Realmente es un dispositivo sencillo pero necesitas una planificación buena con imagen y tener la estrategia clara para obtener un resultado óptimo, como es en este caso. Nada, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos y un saludo y a vuestra disposición. Desde nuestro hospital.